¿Qué pasa? Señor Serfín, queremos estrenar casa nueva, pero no contamos con el dinero suficiente. Mira que quiero, ya tiene alberca y jardín. Inviertan en un paquete práctico Serfín. Ganarán los máximos rendimientos autorizados y pronto tendrán para el enganche. Y le pondremos squash. Squash, garage y todo lo Y demás. si necesita un servicio bancario... Venga a ver a Serfín. Muchas gracias a nuestro nuevo patrocinador, la banca Serfín, por darle pues el dinero necesario para seguir haciendo este podcast pues a su humilde servidor, y donde vamos a hablar sobre un tema que me pidió, pues no me pidió nadie, ¿no? Pero yo me imaginé que alguien me lo pidió, que vamos a hablar sobre la pseudohistoria, ¿no? De hecho, la pseudohistoria pues es muy importante para los teóricos de la conspiración, porque de ahí se basan para sus narrativas y todas sus teorías, ¿no? Voy a explicar más o menos qué es la pseudohistoria, dar unos ejemplos de las de pseudohistorias que existen, y voy a desglosar ahí unas que me parecieron a mí pues muy interesantes, ¿no? Bueno, la pseudohistoria es un conjunto de narrativas y teorías sobre eventos históricos que no están basadas en evidencia sólida ni en métodos rigurosos de investigación histórica. A menudo la pseudohistoria se presenta como una alternativa a la historia académica, pero carece de validez científica y se basa en conjeturas, interpretaciones sesgadas y a veces en la manipulación de hechos o en la invención de eventos. Las características más comunes de la pseudohistoria incluyen el uso selectivo de evidencia. Solo eligen aquellos datos que apoyan la narrativa deseada, ignorando o distorsionando información contradictoria. El conspiracionismo: presentan teorías que implican conspiraciones a gran escala para ocultar la verdad. Anacronismos: interpretaciones que no tienen en cuenta el contexto histórico adecuado y aplican valores o conocimientos modernos a épocas pasadas. El rechazo a la metodología científica: ignoran o desprecian los métodos de investigación histórica establecidos, como la crítica de fuentes y el análisis contextual. Y el sensacionalismo: presentan teorías de manera que atraen la atención del público, a menudo mediante afirmaciones extraordinarias o impactantes sin fundamento adecuado. Mucha de la pseudohistoria pueden incluir teorías sobre civilizaciones antiguas avanzadas que no dejaron rasgo, reinterpretaciones de eventos conocidos para encajar con ideas preconcebidas o la negación de hechos históricos bien documentados. La pseudohistoria puede tener efectos negativos como la distorsión del entendimiento del público del pasado y la promoción de mitos perjudiciales. Les voy a dar pues 10 ejemplos y poquito de lo que trata, ¿no? Por ejemplo, la Atlántida yo creo que es una de las más famosas, ¿no? La idea de una civilización avanzada y perdida llamada Atlántida, descrita por Platón, ha sido interpretada y buscada como una realidad histórica a pesar de la falta de evidencia arqueológica. Los alienígenas ancestrales: la teoría de que civilizaciones antiguas como egipcios y mayas fueron influenciados o incluso creados por extraterrestres. El libro de Urantia: un texto que afirma revelar la verdadera historia de la Tierra, incluyendo detalles sobre civilizaciones antiguas y seres cósmicos. El Código Da Vinci: aunque es una obra de ficción, muchas personas creen en las teorías presentadas en los libros y la película sobre el Santo Grial y la descendencia de Jesús. Los Anunnaki: idea de los que los dioses sumerios, conocidos como Anunnaki, eran en realidad extraterrestres que vinieron a la Tierra para crear y gobernar a los humanos. Las teorías de la Tierra hueca y las de la Tierra plana, pues no hay mucha explicación ahí, ¿no? Y si no, pues ahí pueden escuchar mi entrevista a un terraplanista, o mi primer capítulo que creo que trató de la Tierra hueca. Pero no sé, es de los primeros 10. Y los falsos rollos del Mar Muerto: afirmaciones sobre rollos que supuestamente contienen información oculta sobre Jesús y los primeros cristianos, pero que no están respaldadas por investigaciones auténticas. La conexión de Shakespeare y Bacon: la teoría que Francis Bacon y no William Shakespeare fue el verdadero autor de las obras atribuidas a Shakespeare. La siguiente, fíjense que hay mucho debate en eso, porque hay veces que también todo esto, imagínense que si a mí me cae gordo un historiador o un intento de historiador, yo lo voy a querer acusar que está haciendo pseudohistoria, que no está haciendo esto así, bla bla bla. Porque uno de los temas que más se ven, que también es de
que luego hay otra palabra que no es para los pseudohistoriadores, sino como también los negacionistas, o la historia que le llaman como alternativa, o es lo de la negación del holocausto, ¿no? Donde pues hay gente que dice que no pasó un holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, pero pues la verdad ahí sí tienen muchas interpretaciones, ¿no? Muchos dicen que no hubo un holocausto en realidad, que lo que hubo fue pues una muerte extendida, como hubo muertos rusos, gitanos, alemanes y así, pues, o sea, no es de que hubo un exterminio en contra de una población definida, sino de que los tenían hacinados y que no los estaban matando por ser judíos, sino por ser prisioneros, por ser criminales y bla, 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 ¿no? Eso es una, ¿no? La segunda es que no hubo ningún eso del holocausto, pues, ni siquiera hubo muertes, ¿no? De que todas las muertes que se contabilizan, porque eso también pues es una crítica que hay de que hay el número exacto de 6 millones, es de que en realidad pues sí hubo muertos judíos, pero pues fue como pues en una guerra, ¿no? O sea que no fue otra vez como que algo en específicamente contra ellos. Otros dicen que no, que el holocausto sí pasó, pero no hubo esos millones y millones de muertos que mencionan pues todos los que defienden esto del holocausto, ¿no? Lo digo, ¿por qué lo defienden? Porque ya o sea, en toda la historia hay muy pocas cosas que se dan por hecho, pero que no hay problema si yo lo niego. Pues es que, o sea, yo sé que va a sonar pendejo, pero yo puedo negar que no existió la Segunda Guerra Mundial. Yo puedo decir que fue una guerra civil europea, ¿no? Y no hay pedo, yo lo puedo decir allá en Alemania, en Europa y Francia. Pero yo no puedo negar el holocausto porque hay leyes en contra de eso. Pues me pueden meter al bote. Y si yo fuera ciudadano de uno de esos pinches países, me pueden, aparte de meter al bote, me tienen que dar unas clases y concientizar. Y también en Estados Unidos, la Liga de Antidefamación y la Liga Judía, te quieren hacer pasar por el más pinche malo desde Hitler o peor que Hitler. Y todo esto, ¿no? Lo que yo voy es de que es inamovible el cuestionamiento del holocausto, ¿no? O sea, no hay ningún... O sea, hasta puedes renegar de la inexistencia de Jesucristo, pero no puedes negar el holocausto, ¿no? O sea, no sí. Y hay veces, por ejemplo, personalmente yo creo que sí pasó, pero no pasó como ellos dicen, pues. O sea, de que haya sido el exterminio de ese número exacto de millones de personas super contabilizado, que los nazis sí eran muy burocráticos en eso y en la gente que ejecutaban o los números, ¿no? Pero hay otras fuentes que dicen que es humanamente imposible hacer, o sea, que dicen, a ver, pues mata 100,000 personas y con un número reducido de recursos y con un número reducido de personas, deshazte del cuerpo. Simón, ahí están los hornos, está esto y el otro, deshazte de los cuerpos, pues. O sea, y obviamente que no estamos diciendo que las 100,000 personas van a ser muertas el mismo día, ¿no? O sea, es un trabajo o sea, la verdad sí es, o sea, tendría que haberse, que sí hubo campos de concentración como muchos otros campos de concentración. Estados Unidos tuvo campos de concentración, el Reino Unido tuvo campos de concentración, pues los campos de trabajo de la Unión Soviética y del bloque socialista, obviamente pues los campos de exterminio de Hitler y todo eso, que por ejemplo también yo no pongo en duda que sí los querían matar, pues, pero no a todos. ¿Por qué? Para empezar, pues era una fuerza laboral, ¿no? Tener gratis, o sea, tenían unos esclavos y en vez de ponerlos a trabajar, que a muchos sí los pusieron a trabajar, los tenían ahí, nomás esperando a matarlos, ¿no? Pero bueno, o sea, les digo, hay mucho que hablar sobre el holocausto y pues yo les puedo decir de que sí pasó, no pasó como ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos mismos, no, que todo esto de todas las experiencias de los sobrevivientes de
de los campos de concentración, hay muchos dicen lo mismo, de que no, pues a nosotros nos pusieron a trabajar, sí nos mataban y todo eso, pero no era como que, no era su fin, no, era ponerlos a jalar y hasta morirse, ¿no? Tampoco estoy diciendo que los pinches nazis hayan sido unos angelitos de Dios bajados del cielo, ¿no? Pero sí hay mucha mierda vertida en esto, porque pues por la política, ¿no? Básicamente todo esto también se hace por Israel, o sea, el eje fundacional del ente sionista, que muchos le dicen Israel, es el holocausto, ¿no? De que mataron a todos estos judíos como un premio de consolación, pues les dieron una tierra, ¿no? Una tierra ya ocupada por los palestinos, que mucho de la población palestina ya vivía junto con judíos ahí, sefardis en especial. Llegaron estos askenazis, estos blancos, ojos de colores azules, que tienen más facciones eslavas y anglosajonas que facciones de gente del Medio Oriente o de sus primos sefardis, pues vinieron a asentarse a una tierra y pues hacer un exterminio comprobado y que podemos ver a todo color por internet, ¿no? Así que, por ejemplo, yo que dije todo esto en Estados Unidos o en la Unión Europea, ya me hubiera hecho... Es más, ya está YouTube de allá, ya me hubiera censurado todo esto, o las plataformas populares, ¿no? Porque no pueden ni siquiera poner en tele de juicio, en verdad, como una manera académica, pues, o sea, es una verdad absoluta. O sea, les digo que hay debates de que Jesús existió o no existió, pero no puedes debatir que el holocausto no existió o no es como ellos dicen, ¿no? Pero bueno, eso nomás se los dejo ahí de tarea. Tampoco le crean todo a los pinches nazis, tampoco le crean todo a los sionistas de mierda, así que háganse su... La verdad sí es un trabajo medio... enfadoso estar escuchando tantas cosas o leer tantas cosas, porque una de las cosas que más se ha escrito y que hay películas y todo eso es del holocausto, ¿no? También muchas de ellas muy sentimentales, haciendo que pues que te pongas obviamente del lado de los judíos y todo eso, pero lo hacen de un modo para que, como para de hacerte sentir culpa, ¿no? O sea, como si tú hubieras sido el culpable, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esto sí entra sobre la pseudohistoria, porque sí hay unos que del plano sí niegan completamente todo, ¿no? Tampoco vamos a caer en eso, pero ya me extendí un poquito y vamos a seguir con el último, y es la historia de Tartaria, la creencia de una civilización global avanzada llamada Tartaria, que supuestamente fue borrada a la historia oficial por conspiraciones pues modernas, ¿no? Y que también ha pasado últimamente pues a más famosa pues por Mr. Tartaria, ¿no? Y el señor por el escéptico, ¿no? Que son dos güeyes que hablan de conspiraciones, pero pues no sé, o sea, tal vez luego les haga un programa especial, porque la neta el Mr. Tartaria es para sacar feria, o sea, tampoco crean que es un otro angelito bajado del cielo. Pero pues bueno, están curadas y hablan pura mamada. Y yo quisiera ser sus amigos, pero pues no. Como soy mexicano, tal vez no me quieran porque soy un mestizo sangre sucia. Y ellos son españoles de pura cepa, ¿no? Pero bueno, le voy a dar un traguito a mi agüita de limón con chía. Así que me disculpen que no voy a editar esto. Bueno, después de darle un buen traguito a mi agüita de limón con chía, pues les voy a hablar de un libro que fue publicado en 1950 por Immanuel Velikovsky, que se llama Mundos en Coalición, en donde presenta una serie de teorías controvertidas sobre la historia del sistema solar y los eventos catastróficos en la Tierra. Velikovsky sugiere que los antiguos textos mitológicos y bíblicos describen eventos astronómicos reales, como encuentros cercanos entre la Tierra, Venus y Marte, que habrían causado desastres naturales a escala global. El libro argumenta que Venus se formó a partir de una eyección de Júpiter y pasó cerca de la Tierra, alterando su órbita y provocando cataclismos como la separación de los mares y plagas mencionadas en el Éxodo bíblico. Velikovsky también plantea que Marte tuvo encuentros cercanos con la Tierra, causando más desastres naturales en la antigüedad. Obviamente esta obra fue recibida con mucho escepticismo y rechazo de la comunidad científica,
principalmente debido a la falta de evidencia empírica y la incompatibilidad de sus teorías con el conocimiento astronómico y geológico de esa época. Sin embargo, el libro capturó la imaginación del público y generó un debate significativo, convirtiéndolo en un bestseller y en una obra influyente en la pseudociencia y en especial pues en la pseudohistoria, ¿no? Aquí hay, pues les hice un resumen de los 10 puntos pues más controvertidos presentados en Mundos de Coalición de Immanuel Berkowski. Formación de Venus. Sugiere que Venus se originó como un cometa expulsado de Júpiter y que pasó cerca de la Tierra en tiempos históricos recientes, causando grandes cataclismos. Otro es de que Venus tuvo varios encuentros cercanos con la Tierra y Marte, provocando la alteración de sus órbitas y desastres naturales en nuestro planeta. Berkowski dice que los eventos del éxodo, las plagas de Egipto y la separación del Mar Rojo es a consecuencia de las interacciones entre la Tierra y Venus. También propone que muchos mitos y textos religiosos antiguos como la Biblia o el Popol Vuh de los mayas describen eventos astronómicos reales y los cataclismos resultantes de estos encuentros cercanos con otros cuerpos celestes. También sugiere que los encuentros cercanos con Venus y Marte causaron cambios en la rotación de la Tierra, lo que explica relatos de días prolongados y noches inusualmente largas en antiguas tradiciones. Berkowski argumenta que el diluvio universal descrito en diversas culturas fue causado por estos encuentros celestiales que llevaron a tsunamis y lluvias torrenciales. La teoría incluye también la idea de que estos eventos cósmicos causaron desplazamientos significativos en la corteza terrestre, resultando en cambios rápidos en la posición de los polos geográficos. Berkowski interpreta el mito griego de Pateón, que casi destruye la Tierra al intentar conducir el carro al Sol, como una referencia a un encuentro cercano con Venus. La destrucción de Sodoma y Gomorra sugiere que la que fue descrita en la Biblia fue causada por un impacto celestial o una explosión similar a un asteroide. Berkowski utiliza relatos históricos, inscripciones antiguas y registros astronómicos de diversas culturas para respaldar sus teorías, argumentando que sus fuentes documentan observaciones directas de estos eventos cataclísmicos cósmicos, ¿no? Ahora, fíjense, la siguiente es una que se me hizo a mí muy curiosa, porque habla de la hipótesis del tiempo fantasma, que es una teoría de conspiración histórica propuesta por el historiador alemán Heribert Illig en el 91, donde según en esta hipótesis hay un periodo aproximadamente de 297 años de la Edad Media, o sea, de 614 al 900 después de Cristo, que nunca existió y que fue insertado en la cronología por errores de cálculos y falsificaciones deliberadas. La idea central es que sostiene que esos fueron inventados y que los eventos y personajes históricos de este periodo nunca existieron o fueron reubicados en el tiempo. Él, por ejemplo, argumenta que hay discrepancias entre el calendario juliano y el calendario gregoriano que sugieren que los años no se calcularon correctamente. Afirma que la arquitectura y la arqueología de Europa medieval no muestran un desarrollo continuo y lineal que debería de esperarse si esos 297 años realmente hubieran existido. Y señala que hay una falta de documentos históricos auténticos y confiables de ese periodo. También menciona que personajes importantes como Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico serían fabricaciones de cronistas medievales. Illig sugiere que el calendario fue ajustado retroactivamente para hacer coincidir ciertas fechas y fechas religiosas y festivales. Especula que la falsificación del tiempo podría haber sido realizada por el emperador Otón III y el Papa Silvestre II, quienes querían vivir en el año 1000 después de Cristo para coincidir con el milenio de Cristo. Muchos historiadores y arqueólogos rechazan las hipótesis de Illig, argumentando que hay abundante evidencia arqueológica y documental que respalda la existencia de este periodo. También no explica adecuadamente cómo se habrían sincronizado los eventos históricos en otras partes del mundo.
Y también los estudios dendrocronológicos, que son los análisis de los anillos de los árboles y otras técnicas científicas, no muestran ninguna interrupción o anomalía significativa en este periodo de tiempo propuesto por este alemán. Pero pues sí, fue muy, pues, a mí se me hizo pues como que muy curioso, ¿no? Ahora la siguiente. La hipótesis del culto a las brujas. Según la antropóloga Margaret Murray, en su libro The Witch Cult in the Western Europe de 1921 y expandida en su otro libro The God of the Witches en el 33, menciona que las acusaciones de brujería en la Europa medieval y moderna no eran simplemente un producto de la histeria o la persecución religiosa, sino que estaban basadas en la existencia de un culto pagano subterráneo que había sobrevivido al cristianismo. Murray argumentó que la brujería era en realidad un antiguo culto pagano precristiano que adoraban a un dios de la fertilidad conocido como el dios de las brujas. Según Murray, este culto estaba organizado en aquelarres o covens, un grupo de brujas lideradas por una gran sacerdote o una gran sacerdotisa, donde se reunían para hacer rituales y ceremonias. La hipótesis sugiere que la práctica del culto incluía rituales de fertilidad, bailes, sacrificios de animales y ocasionalmente de sacrificios humanos. Murray cree que muchas de las confesiones obtenidas durante los juicios de las brujas describían estos rituales. Murray afirmó que el culto celebraba grandes reuniones conocidas como sabbats, en las cuales se llevaban a cabo elaborados rituales. Estas reuniones se creían responsables de muchos de los relatos de aquelarres y sabbats en los juicios de las brujas. También sostiene que la iglesia y las autoridades cristianas persiguieron sistemáticamente a los miembros del culto, etiquetándolos como de brujas y herejes, y lo que llevó a los famosos juicios de brujas y a sus ejecuciones. Murray sugirió que muchas de las creencias populares sobre brujas y brujerías tienen sus raíces en este culto pagano. Esto incluía la creencia de la capacidad de volar, la transformación de animales y el uso de pociones y hechizos. Murray reinterpretó documentos históricos y registros de juicios de brujas para respaldar su hipótesis, argumentando que muchas de las confesiones y relatos de las brujas eran descripciones veladas de las prácticas del culto. La figura central de la hipótesis de Murray es conocido como el dios cornudo, una deidad con cuernos que se identifica como el dios de la fertilidad en la naturaleza. Sugirió que esta figura fue demonizada por la iglesia como Satanás. La hipótesis de Murray influyó en el resurgimiento del interés en el paganismo y la formación de movimientos neopaganos como la Wicca, que adoptaron muchas de sus ideas de la brujería como un culto religioso legítimo. La mayoría de los historiadores y antropólogos rechazaron la hipótesis de Murray, argumentando que su metodología es defectuosa, sus conclusiones están basadas en interpretaciones erróneas y selectivas de fuentes históricas, y consideran que las acusaciones de brujería fueron más bien el resultado de una convicción de histeria colectiva, misoginia, conflictos sociales y religiosos, y no de la existencia de un culto pagano organizado. De hecho, ella, o sea, yo la conocí, fíjense, porque en un relato de Lovecraft, en uno de los pies de página, pues la mencionan de que Lovecraft leyó, de hecho, el libro de Witch Cult in the Western Europe y que de ahí sacó pues también pues muchas de sus cosas para reinterpretarlas en sus libros, ¿no? Luego, de hecho, no me acuerdo si fue en la carrera o algo así, porque la Margaret Murray sí es famosa, pues, o sea, sí tiene cosas buenas, pero es más conocida por sus cosas malas, porque también tiene un libro que habla sobre, no me acuerdo, son unos isleños donde los pone como una sociedad súper, como que amistosa, agradable, hasta casi feminista, y pues no, era puras mentiras de ella, ¿no? ¿Por qué? Era para vender libros, para conseguir dinero, para seguir haciendo sus investigaciones, en especial esto de lo de las brujas. Y de hecho este libro, yo una vez lo iba a comprar, el del culto a las brujas, lo iba a comprar por $1,000. Pero decía, ay, güey, está bien caro. Pero sí, muchos dicen, no, güey, es que sí lo tienes que leer porque básicamente todos los neopaganos, wiccanos y la chingada hicieron un copy-paste de ese libro. Y dije, lo voy a leer, nada más porque lo leyó Lovecraft.
Y dije, pero son 1,000 pesos. No, dije, dejé pasar unas semanas. Dije, ahora sí le voy a comprar, ya me vale madre. Y ya que voy, pues no estaba. Siempre me pasa eso. No lo hagan ustedes. Pero bueno. Este también es, pues es muy interesante, ¿no? Es la hipótesis de Alá como un dios lunar. Es una teoría propuesta por algunos investigadores y politeístas, en especial cristianos evangélicos, particularmente en contextos de debates religiosos y apologéticos. La hipótesis sugiere que la figura de Alá en el Islam tiene sus raíces en un dios antiguo lunar adorado en la península arábiga antes del surgimiento del Islam. La hipótesis sostiene que Alá no era originalmente una deidad suprema monoteísta, sino un dios lunar que formaba parte de un panteón de deidades adoradas por las tribus árabes preislámicas. La teoría señala el uso de la luna creciente en la iconografía islámica, sugiriendo que esto refleja una conexión con la adoración del dios lunar. Algunos defensores de la hipótesis asocian a Alá con Jubal, una deidad adorada en la Kaaba de la Meca antes del Islam. Argumentan que Jubal podría haber sido un dios lunar y que Alá heredó atributos de esta deidad. La teoría se apoya en interpretaciones de hallazgos arqueológicos y epigráficos que mencionan deidades lunares en la península arábiga como inscripciones y estatuillas que representan a un dios lunar. Pero todo esto tiene falta de evidencia directa porque no hay ninguna cosa que vincule a Alá con el dios lunar y todos son asociaciones circunstanciales e interpretaciones selectivas de símbolos y nombres. Y una cosa pues muy importante es que Alá significa Dios en árabe, ¿no? Y que todo esto pues solamente es parte de la islamofobia que permeó en la sociedad estadounidense, porque esto es relativamente nuevo, ¿eh? Y pues todo esto es ignorando mucho de la teología islámica y de la evolución histórica del concepto de Alá, ¿no? Y también pues de hecho hasta árabes cristianos, cuando empezaron a escuchar esta madre por parte de los estadounidenses y cristianos evangélicos, se fue decir que, o sea, nos están diciendo que nosotros adoramos a una deidad lunar porque le hicimos Alá también al dios cristiano. O sea, pues está muy tonta esta, pero sí permeó en muchos círculos de evangélicos y en especial los sionistas, ¿no? Y obviamente pues todo esto se hizo más más político, como un ataque político hacia el Islam, que pues como algo sustentado históricamente, ¿no? También mencionan que antes del Islam la Kaaba de la Meca albergaba varias deidades, pero la transformación de la Kaaba en el centro del monoteísmo islámico bajo el profeta Mohammed marcó un claro rompimiento del politeísmo preislámico. También los símbolos como la luna creciente, que fueron adoptados por culturas musulmanas posteriores, no tienen un origen teológico específico en el Corán o en las enseñanzas del profeta Mahoma. También pues esto fue pues muy controvertido en su tiempo, ¿no? Porque obviamente pues muchos lo tomaron como una una ofensa, ¿no? Básicamente. Pero pues todo esto fue enmarcado en toda esta ofensiva que tenían los cristianos evangélicos y los cristianos sionistas en contra del Islam, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado esta madre que les recopilé para ustedes. Espero también que les haya gustado también a nuestro patrocinador Serfín. Y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima.